Muy buen día a tothom, buenos días a todos. Gracias por asistir a este desayuno en el que hago con mucho gusto de telonero de nuestros candidatos en la Comunidad Valenciana, nuestra candidata Carolina Punset y nuestro candidato a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner. Para hablar de ellos, básicamente lo que debo decir es que son el ejemplo de lo que representa Ciudadanos, un movimiento civil por el cual la sociedad civil se organiza para que cambie España. La sociedad civil española está resurgiendo y lo está haciendo a través de plataformas civiles con forma de partido, como Ciudadanos, y por tanto, frente al inmovilismo de los que piensan que todo va bien y todo lo han hecho muy bien, frente a aquellos que nos han gobernado en los últimos años y son incapaces de hacer autocrítica y de tomar un cambio de rumbo y una regeneración política y democrática del país, pues hace unos años, y ya en Barcelona, pero hoy ya en toda España, desde hace año y medio prácticamente, con Movimiento Ciudadano, empezamos a organizarnos por todo el país y también lo hicimos aquí en Valencia. Recordarán algunos de ustedes algún acto que hicimos aquí también en el Palacio, en la Feria de Valencia, hace poquito en el Palacio también de Congresos, con Carolina Punset también en aquel acto, en Movimiento Ciudadano, y luego también con Fernando Giner hace pocos días. ¿Qué pretende Ciudadanos con personas como Fernando Giner y con Carolina Punset, escogidos, por cierto, por sus compañeros, por primarias, que no pasa nada por votar en los partidos, no hay que tener alergia? Pues son personas formadas, preparadas, con capacidad, y yo lo resumo que son gestores con valores. España necesita buenos gestores, hay que cuadrar las cuentas, especialmente también en Valencia, sería bueno, hubiera sido bueno, pero también tienen que tener valores, porque sin valores también hemos visto que no sirven de nada. No me sirve tampoco tener valores si no puedes gestionar las cuentas, porque al final puedes tener muchos principios, pero si arruinas una comunidad autónoma o una ciudad, tampoco nos sirven, ¿verdad? Por tanto, Fernando Giner y Carolina representan eso, un equilibrio entre gestores, personas formadas, preparadas. Fernando, como sabéis, es economista, profesor también, director de una escuela de negocios, ha gestionado empresas familiares, asesoramiento de empresas, tiene una experiencia laboral de más de 30 años, es autónomo, sabe lo que es pagar una cuota de autónomos, importante para gestionar una ciudad, a mi juicio, no es broma, lo digo muy en serio, y sabe lo que es pedir un crédito y firmar un aval bancario, y sabe lo que es también el mundo de la empresa y lo difícil que es tirar adelante un proyecto, ¿no? Por tanto, además también formador de emprendedores y de personas que están emprendiendo proyectos de negocio, y eso me parece fundamental para una ciudad como Valencia, que tiene que ser básicamente emprendeduría. Y Carolina Punset, también abogada, una activista también comprometida con su ciudad, con unos valores también claramente marcados, de igualdad, de protección al medio ambiente, de trabajo por su ciudad. Montó una plataforma civil hace 8 años también en su municipio y ha sido concejal durante 2 legislaturas y después ya ahora pues candidata a la Generalitat con Ciudadanos. 2 personas, por tanto, que representan lo mejor de Ciudadanos y que tenemos la suerte que están en la Comunidad Valenciana. Yo creo que no solo es que tengamos buenas ideas y un buen proyecto, sino que tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo en Madrid, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Murcia, en todas las comunidades autónomas. Y eso es lo que se va a ver a partir del próximo domingo. Hay algunos que dicen, no, es que no se conoce a vuestra gente. Si les sirve de precedente, a mí no me conocía nadie hace 8 años cuando me presenté en Cataluña, y Ciudadanos hoy es la segunda opción de voto para los catalanes a 3 puntos de Convergencia y Unió. Por tanto, alguna cosa habremos hecho bien aquellos que no éramos conocidos. Por tanto, esto no va de ser conocido o no, sino va de ser competente, de ser honesto y de tener buenas ideas. Y por eso Carolina y Fernando representan esos valores mejor que nadie. Y dicho eso, antes de acabar y darles paso, déjenme que les diga también lo que representa Ciudadanos para la Comunidad Valenciana. Yo creo que en este momento, si Ciudadanos tiene grandes expectativas, incluso de gobierno en la Comunidad Valenciana, no hay que olvidar que hay encuestas publicadas estas últimas semanas que nos dan opción incluso de ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Valencia o de ser no solo decisivo, sino de luchar de tú a tú con el PSOE o con el PP en la Comunidad Valenciana, es seguramente porque esta comunidad necesita gestores con valores, porque seguramente o no ha habido valores o no ha habido buenos gestores o ninguna de las 2 cosas. Y nosotros venimos a aportar eso, pero venimos a aportarlo desde el equilibrio, desde una posición moderada, razonable, de cambio, pero cambio sensato. Estaremos de acuerdo que España necesita un cambio en el fondo y en las formas, que viene en tiempos de hacer política otra vez. Miren, yo no viví la transición, pero hay que reconocer lo que allí se hizo. Y allí se puso de acuerdo gente que pensaba distinta para un proyecto común español. Y hoy hace falta volver a sentarse en la mesa y no tener miedo a dialogar. Y por tanto, en la Comunidad Valenciana hace falta
a mi juicio, que se acaben las mayorías absolutas, la prepotencia, el no mirar ni a la oposición ni al Gobierno y el obviar a la sociedad civil. Hace falta recuperar la humildad, la autocrítica, la exigencia y parecerse más a la sociedad civil valenciana. Y, por tanto, en ese sentido, queremos ser la punta de lanza de la sociedad civil en el Parlamento autonómico y en las principales capitales de Valencia. Así que ese es nuestro objetivo y déjenme que les diga una cosa para acabar. Algunos nos dicen estos días, por un lado, es que no se puede hablar con el PP ni con el PSOE, hay que evitar hablar con ellos. Y yo a esa gente les digo, ¿y entonces cómo se gobierna? Si no hay mayoría absoluta, habrá que hablar. Y otros dicen, por otro lado, es que no estáis facilitando las cosas, porque vais a poner condiciones para que se gobierne. Y bueno, ¿y para qué nos vota la gente? Para que todo siga igual, para eso que voten al PP y al PSOE, ¿para qué nos quieren a nosotros? Yo entiendo que el voto a Ciudadanos es un voto de cambio profundo en las formas, porque hay que cambiar las formas de hacer política, mucho más cercana, mucho más humilde y mucho más exigente, pero también en el fondo, en nuestro modelo educativo, en la justicia, en nuestro modelo de Estado, en nuestro modelo de gestión del dinero público, en nuestro modelo también de sociedad. Por tanto, también tiene que haber exigencia. Ser responsable es permitir que haya gobiernos, pero ser responsable es también que no se gobierne de la misma manera. Por tanto, nosotros somos profundamente responsables con lo que la sociedad civil nos está pidiendo. No solo no cumpliremos ese mandato, lo vamos a llevar a las instituciones y lo van a comprobar ustedes a partir del 24 de mayo, que Ciudadanos va a ser un partido profundamente responsable. Porque, insisto, la responsabilidad es que se pueda gobernar, pero la responsabilidad es que se gobierne bien y que se gobierne mejor. Por eso nosotros representamos ese cambio sensato, porque para cambiar las cosas a que vayan a peor, estaremos de acuerdo que tampoco vale la pena. Tienen que ir sí o sí a mejor. Y eso es lo que representan mis compañeros Fernando Giner y Carolina Punseta. Así que les dejo con los candidatos a la alcaldía de Valencia y candidata a la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias y buenos días. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de presentarme a todos vosotros y contar el proyecto que Ciudadanos tiene para Valencia Ciudad. A mí me gustaría empezar por el principio y haciendo una pregunta muy rápida y es casi dicotómica. Se puede contestar si sí o si no. ¿Alguien sabe qué proyecto hay para Valencia en los próximos 8 años? Si nos preguntáramos a nosotros mismos dónde queremos nuestra ciudad en el futuro, ¿alguien se lo ha planteado y tiene un plan para llevar y direccionar esta ciudad para allí? Porque la impresión y lo que está sucediendo es que desde antes del 2011 la ciudad está desnortada, la ciudad no tiene proyecto y que la ciudad se está endeudando y está abocada al parche, a ir parcheando la realidad de lo que va pasando. Y este es el primer punto que me gustaría poner encima de la mesa. La falta de proyecto en la última legislatura y que se hace preciso que venga un proyecto. En segundo lugar, nos guste o no nos guste, a mí como valenciano me duele y muchísimo la imagen que estamos trasladando al resto de España, la imagen que tiene Valencia por los casos de corrupción. Es una cuestión que a lo mejor lo vemos en los periódicos y uno se puede llegar hasta acostumbrar, pero yo cuando lo hablé con mis hijas y que me iban a meter en política, llevo 5 meses en política, me decían, pero bueno, ese mundo de la política, ¿qué es? Y sobre todo aquí en Valencia. Es una cosa a la que no nos podemos acostumbrar. Y nos tenemos que dar cuenta que cuando salimos con nuestras empresas, con nuestros negocios fuera, la imagen que estamos proyectando es la imagen de la corrupción en estos momentos. La corrupción tiene un coste económico, pero tiene también un coste de imagen. Y esto lo estamos viendo a diario. Cada vez que abrimos el periódico pasa algo. Y es como un virus que se mete en un ordenador y se empiezan a abrir pantallas. Es que no paran de pasar cosas. Al principio parece que sea una cosa aislada, luego resulta que es una red y poco a poco se va acercando a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La corrupción tiene un coste de imagen y también tiene un coste económico. Y en tercer lugar, las cuentas del ayuntamiento. Yo las tengo aquí. Me he metido en ellas, pero como ciudadano. Espero que desde dentro las pueda analizar con más comodidad. Pero estas cuentas son muy preocupantes. Desde el 2011, cualquiera de vosotros lo podéis hacer, lo que pasa es que es complicado. Desde el 2011 han aumentado los impuestos.
Aunque se diga que no, pero no ha aumentado. Aquí tengo lo que es el IBI de mi casa, del 2011, del 2012, 2013, y ha aumentado. De 2011 al 2012 se aumentó un 10%, cuando en estos momentos lo que son los valores de las casas no valen lo que valían. Es decir, aumento de impuestos. Si vemos los gastos, los servicios que ofrece el ayuntamiento han ido disminuyendo. Y esto lo podemos apreciar en las calles. ¿Qué es lo que pasa? Las calles más sucias, los árboles peor tratados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un ayuntamiento está endeudado, no tiene solvencia. Y cuando no hay solvencia, la gestión no es independiente. Tenemos 800 millones de deuda y no ha ido incrementándose porque se prohibió desde el 2011 que aumentase esa deuda. Y ahora no tenemos más remedio que cada año destinar de los 800 millones de presupuesto, más de 100 al pago de intereses y al pago de la deuda. Para que nos entendamos, si una familia paga 2.000 euros de impuestos locales, casi 400 se van al pago de la deuda. Y esto está pasando aquí. Y cada vez hay peores servicios. Y lo que es peor, que no hay proyecto. Lo peor de todo es que no hay proyecto. ¿Qué es lo que sucede ante esta realidad? Que miro a los gestores. Miro a los gestores y digo, bueno, vamos a ver, personas con 20 años, perfecto que se han ganado unas elecciones, es verdad, pero que entraron antes de la era digital, que han estado 20 años entre puestos de concejalías, de direcciones, y me parece que así esa figura de gestor no es la precisa para solucionar los problemas que tiene Valencia. Por ello, se dice, bueno, es que llevas 5 meses, es que tal vez no conozcas el mundo de la política, es que en ese sentido no la quiero conocer. Prefiero aparecer con la frescura de un gestor que tiene que pagar su nómina, sus cuotas de autónomos, su empresa y aplicarlo al ayuntamiento para poder proyectarlo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Valencia y los valencianos tenemos muchos puntos fuertes y tenemos muchas oportunidades. Puntos fuertes, tenemos aspectos que son nuestros, como es la creatividad, como es el talento, como es la capacidad de la música, como es la relación con el fuego, como es la capacidad de una persona que no conoce un idioma en Irak, coja una maleta, se vaya hasta allí y se ponga a vender en un idioma que no se conoce. Eso es nuestro. Eso es de nuestra tierra y eso no está puesto en valor en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Que además de estos puntos fuertes, tenemos oportunidades. Hoy las ciudades van a más. Hoy aparece un turismo de ciudades importantísimo. Valencia tiene una ubicación geoestratégica entre Barcelona, Murcia, Baleares y Madrid que la hace privilegiada, tanto para las exportaciones como para el tránsito internacional. Y no se está aprovechando en este sentido. El eje geoestratégico de España se ha desplazado hacia Zaragoza y Valencia tiene que recuperar ese protagonismo. Ante todo esto, ¿qué es lo que aparece? Ciudadanos. Para coger estos aspectos, puntos fuertes y estas oportunidades y aprovecharlas. Y para eso tenemos un proyecto a 8 años. ¿Por qué 8 años? Porque en Ciudadanos, yo y cualquiera de mis compañeros hemos firmado un pacto ético, porque no podemos estar más de 8 años. ¿Para qué? Para que se regenere continuamente. Esto tiene que ser una forma de ser, regenerar la vida política continuamente. Entonces, a 8 años, ¿qué es lo que queremos? A 8 años queremos que Valencia sea la capital del Mediterráneo en creatividad, diseño e innovación. Que Valencia llegue a estar dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Os voy a dar un dato muy sencillo. De los 15 últimos premios Goya, 5 premios de animación son valencianos. La creatividad valenciana está en todos sitios. Si somos capaces de meterle creatividad y diseño a nuestros productos tradicionales, al mueble, al calzado, al juguete, a la industria agroalimentaria, ¿sabéis lo que pasará? Que no tendremos que competir fuera vía precios. Nos podremos ir del mercado low cost y podremos diferenciar los productos por calidad, como hacen los italianos. Si todos lo sabemos, si los italianos son capaces de coger aceite de España, ponerlo en una botella y, por poner su marca y su diseño, venderlo más caro. Ya sé que Valencia va a tener que competir contra el norte de Italia y contra el norte de Europa, contra los nórdicos. Lo estamos sufriendo en el diseño, pero estoy convencido que si canalizamos las inversiones y el esfuerzo en esta línea, seremos capaces de competir y dar servicio a toda España, que Valencia sea una ciudad de servicios en creatividad y diseño. ¿Qué sucede? Para llegar a estos 8 años, primero hay que pasar 4, los 4 primeros. ¿Qué es lo que queremos hacer en estos 4 primeros años? Apostar por el contenido y no por el continente. Tenemos, en primer lugar, que regenerar las cuentas. Estas cuentas hay que limpiarlas, hay que actualizarlas, porque si no, no vamos a poder trabajar. Lo primero que tenemos que saber es lo que pasa. Tendremos que poner un sistema de costes por actividades.
El ayuntamiento tendrá que tener un cuadro de mando integral, como lo tiene una empresa, para saber qué gastos hay superfluos y qué costes hay fantasmas que se pueden evitar. Tiene que haber un open data, es decir, cuando el gerente del ayuntamiento, el administrador, tenga una factura en su ordenador, que la esté viendo el ciudadano en tiempo real y que esto sea una posibilidad. Es decir, gestionar. Ahora mismo el coste de la deuda la tenemos al 5%. Estamos pagando 50 millones de intereses financieros. Esto se puede trabajar o no se puede trabajar. Es decir, se puede gestionar muchísimo mejor. Como cualquiera de nosotros estaría gestionando sus pequeñas empresas y como hace cualquier madre de familia en estos momentos para llegar a final de mes. En segundo lugar, Valencia como ciudad de negocios dentro de este contenido. Que Valencia sea el mejor lugar para emprender. Para esto hay que hacer varias cosas. Lo primero, facilitar los procesos administrativos. En segundo tiempo, los plazos. Nos comprometemos ante cualquier emprendedor o ante cualquier ciudadano que si tenemos un papel, nosotros no os lo vamos a pedir a vosotros. Es decir, no os vamos a molestar cuando os acerquéis al ayuntamiento, porque ese es nuestro trabajo, coordinarnos entre las concejalías que tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en el fondo es la vida más fácil al ciudadano. Emprendedurismo, bonificación de impuestos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ayudar socialmente al emprendedor, a que se pueda independizar un joven, que hoy es imposible. Es que eso tiene un coste económico, pero si lo sabemos emplear donde toca, veréis cómo sobra el dinero. El que se quiera independizar y que sea joven, que pueda hacerlo, que para eso está estudiando. Yo lo que no quiero es ver a mis hijos estudiando Derecho, ADE, y con todos mis respetos, que estén trabajando en un servicio que no se ajusta a lo que se han preparado. Y el ayuntamiento tiene que dar posibilidades a que el talento se desarrolle, como estoy diciendo en ese punto. Tercer punto, de desarrollar contenidos, la cultura, nuestro talento, el arte, el ingenio valenciano. Me gustaría hacer una auditoría de la cultura. Me parece que todo el conocimiento que existe en la ciudad no se está aprovechando de una forma eficaz. Voy a poner un ejemplo, el Santo Cáliz. Estoy convencido que si esta figura no estuviese en Valencia, estuviese en Nueva York, estaríamos todos viajando para ver aquello. Hoy el Santo Cáliz no es más que un objeto dentro de una vitrina, cuando el Santo Cáliz, desde un punto de vista de turismo, tendría que ser una experiencia. Es cambiar el concepto de las cosas y cambiar lo que es la marca Valencia. Hoy, cuando el turista viene y visita Valencia, se queda sorprendido de nuestras maravillas. Esto no debería ser así. El turista tendría que tener información anticipada de lo que es nuestra ciudad. Si llenamos Valencia de contenido y somos capaces de hacer una ciudad más amable, el siguiente paso, y está relacionado con el turismo, será ir a que el peatón recupere la calle. A mí no me gusta comprobar cómo la plaza del ayuntamiento es una rotonda. No me gusta comprobar cómo entre la Plaza de la Reina y el ayuntamiento no hay nada de valencianismo, está lleno de coches. Tenemos que recuperar la calle. ¿Qué pasa en la Plaza del Ayuntamiento? Bueno, que un mes tenemos, por ejemplo, las fallas, pero ¿por qué no puede ir la música? La música es propia nuestra. ¿Por qué no podemos poner en la Plaza del Ayuntamiento música? Tenemos el Palau y tenemos músicos, tenemos ópera. ¿Por qué no pueden ir al centro de la ciudad a cantar ópera y disfrutarla todos? ¿Cuántas cosas de contenido podemos ir desarrollando en la ciudad para que el ciudadano, para que nosotros lo disfrutemos? Y dos, si esto también lo aprecia el turismo y lo hacemos de una forma ordenada, lo que va a pasar de forma natural es que el turista, en vez de pernoctar una noche, lo hará dos. Ya lo que vamos a conseguir es promocionar la actividad económica de la ciudad por sí misma. Fijaros, qué cuestiones más sencillas, más evidentes, pero para eso Ciudadanos lo tiene claro. Os necesitamos a todos. Tenemos clara la estrategia, pero para llevarla a cabo necesitamos el conocimiento del que sabe, de los que están en la calle, de la universidad, de los colegios oficiales, de las asociaciones de vecinos. No queremos estar en nuestro despacho. Queremos proyectar Valencia, queremos ilusionar Valencia, pero queremos ir de la mano con la sociedad civil, porque no lo sabemos hacer de otra manera, porque es nuestra forma de ser. Y en este camino que queremos andar, no me quiero olvidar de la Valencia solidaria, porque es un aspecto muy importante, pero no quiero hablar de la pobreza absoluta, de la gente que va a un comedor social. Quiero hablar de la pobreza relativa. ¿Qué es esto de la pobreza relativa? Pues de gente como tú y como yo, lo repito, que se levanta a las 8 para trabajar, que paga sus impuestos, y que no llega a final de mes, porque está teniendo una situación de un salario por debajo del salario mínimo interprofesional porque solo trabaja 3 horas o porque dentro de 4 meses no sabe dónde va a estar. Es decir, está de manera precaria. Esto es la tasa de pobreza relativa, que es la que está aumentando en Valencia de forma alarmante, por encima de la media nacional. Entramos en la crisis por debajo
y así saliéramos de la crisis, en estos momentos estamos por encima. Y el Ayuntamiento de Valencia tiene que actuar ahí, sobre esta realidad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, que una mujer o unos padres que quieran trabajar y ser padres a la vez lo puedan hacer, bonificando lo que es el cuidado de los niños de 0 a 3 años. ¿Hay que hacer escuelas públicas para ello? Ahora mismo hay una oferta privada que sobrepasa al número de niños, por desgracia, que hay en Valencia. Por lo tanto, se trata de bonificar lo que existe para que los padres, con tranquilidad, puedan tener el cuidado de los niños de 0 a 3 años. Y esto es una posibilidad. Este ciudadano que hablamos entre 30 y 50 años tiene otra realidad, a sus padres. A nuestros padres, que ya más de tercera edad, tenemos que ir pensando en una cuarta edad. Porque hoy, oiga, un señor de 68 o 70 años está más fresco que una flor y está para trabajar y hacer cosas. Pero, señores, mi madre tiene 86 años. Ya está en una situación que necesita un cuidado. Por eso queremos poner el asistente de barrio. Por eso queremos poner figuras que si por abajo, por los descendientes, los padres podemos estar tranquilos, por arriba también. Y que haya ese cuidado. El ayuntamiento tiene que estar para ayudar. El ayuntamiento tiene la vocación de hacer la vida más fácil, la vida más barata al ciudadano. Y ahí queremos estar. Y no dejo aquí la batería. Tenemos un programa con más de 100 propuestas. Pero sigue abierto porque os necesitamos. Porque os necesitamos para hacer de Valencia la ciudad que todos queremos que sea. Para proyectarla y sacar los puntos fuertes que tiene Valencia, el talento y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades que tenemos ahí. Me presento a estas elecciones con toda la ilusión del mundo, con toda la humildad y con toda la responsabilidad de saber que estoy en la ciudad que he nacido, en la ciudad que vivo, donde he desarrollado mis negocios, en la ciudad que me gustaría morirme. Por eso estoy en un momento, para mí, apasionante de mi vida. Estoy más convencido que nunca que he hecho bien, dejando mi comodidad, de mi familia resuelta, de mi trabajo resuelto, para presentarme aquí con vosotros y para vosotros y, sobre todo, ir con vosotros hacia el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero que yo creo que deberíamos decir, o en el análisis de la política de la Comunidad Valenciana, yo creo que lo primero que la ha caracterizado en los últimos años, lamentablemente, ha sido la corrupción. Por tanto, frente a la corrupción, lo que viene a presentar Ciudadanos a la Comunidad Valenciana es un proyecto de regeneración democrática. Pero, además de la corrupción, yo creo que lo que la ha caracterizado en los últimos años, lamentablemente también, es la mala gestión. Es decir, la mala gestión y el despilfarro de los recursos públicos, ¿no? Con infraestructuras sobredimensionadas, con grandes eventos que no eran evidentemente los que necesitábamos para dinamizar la economía valenciana. Y entonces, frente a esa mala gestión, lo que Ciudadanos se propone, en primer lugar y por encima de todo, es hacer buena gestión, aplicar criterios de gestión empresarial a la administración pública. Oiga, tratar con cuidado los recursos públicos como si fueran propios, como si fueran los nuestros. Por tanto, esa va a ser una prioridad, desde luego, si llegamos a las instituciones, para nosotros la buena gestión. No el interés partidista, no el politiqueo. Vamos a estar ocupados en gestionar. A mí me van a ver más tiempo en los despachos que en las fiestas o en la calle o en los medios de comunicación. Me van a ver más tiempo gestionando. Por tanto, en cuanto al primer eje de la acción política que pretendemos llevar a cabo, el primer eje de la acción política, que es el proyecto de regeneración democrática, evidentemente se confronta a un sistema de partidos que entendemos que, con independencia de la ideología, izquierdas, derechas, nacionalistas, es un sistema de partidos que básicamente ha sido cómplice de una serie de acuerdos que desde luego en ningún caso beneficiaban al interés general, sino que beneficiaban a su propio interés partidista. Esa serie de acuerdos que son los que han primado en los últimos años en la política española y la política valenciana pasaban evidentemente por no respetar la división de poderes, por una ocupación absolutamente ilegítima del Poder Judicial, pasaban, por supuesto, por intervenir también o parasitar lo que debieran haber sido los árbitros independientes del mercado, y lo hemos visto aquí
en la Comunidad Valenciana con las cajas de ahorro, ¿verdad?, que estaban cuajadas de nuestros políticos, que no decían ni mu cuando debieron haber denunciado la situación en la que estaba nuestro sistema financiero, tanto español como de la comunidad autónoma. Lo hemos visto a nivel nacional con la ocupación de puestos clave en lugares designados por políticos, ¿no?, en puestos clave designados a dedo, en el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el Tribunal de Cuentas, que era el que debía controlar esos propios partidos políticos. Oiga, es que era un sistema con trampa, ¿no? Y lo hemos visto también incluso con los medios de comunicación. ¿Qué televisión autonómica no está manipulada de manera absolutamente obscena, incluida la nuestra, el defenestrado Canal No? Es que el sistema de partidos políticos había parasitado, se había puesto de acuerdo para parasitar de una manera obscena también los medios de comunicación, ¿no? Y, por supuesto, también se habían puesto de acuerdo en mantener un sistema, un modelo institucional plagado de burocracias, de duplicidades que les convenían para utilizar ese modelo institucional no para servir a la ciudadanía, que es para lo que siempre debió servir, sino para utilizarlo como una agencia de colocación. Y me refiero a todas esas duplicidades o burocracias que les permiten colocar a un montón de gente en las diputaciones provinciales, en los diversos consejos de nuestras comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a ese sistema, que es el que caracteriza, digamos, nuestro modelo institucional y que yo creo que rebaja gravemente, ¿no?, la calidad de nuestra democracia, Ciudadanos lo que viene en primer lugar es a proponer un proyecto de regeneración democrática, y para eso nosotros decimos, no nos basta con apartar a unos cuantos a los que se imputa, digamos, a los que se imputa por corrupción y que están señalados con el dedo como corruptos. Lo que nosotros queremos es cambiar las reglas del juego, y cambiar las reglas del juego para elevar el listón de la calidad democrática. Y para eso pues tendremos que aplicar una batería de medidas en las que pues realmente exijamos, para empezar, que los partidos tengan un funcionamiento democrático. Por eso el que se quiera sentar a hablar con nosotros pues tendrá que tener unas mínimas condiciones, ¿no?, democráticas en las reglas del juego, como son las primarias, como son las listas abiertas, como son la limitación de mandatos, como es la reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es digamos que son los previos para poder empezar a hablar y para elevar la calidad de nuestra democracia. Pero decía además del previo, de que es el proyecto de regeneración democrática, tenemos que ir a conseguir una buena gestión. ¿Cómo se consigue una buena gestión, además de trabajando para mejorar los criterios de gestión? Evidentemente nos hará falta una financiación que ahora es deficitaria. Todo el mundo sabe que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y, por tanto, yo creo que la primera obligación del próximo presidente o presidenta de la Generalitat será pedir una revisión de la Ley de Financiación Autonómica y exigir una financiación adecuada para esta comunidad. También es verdad que, igual que digo que es la primera obligación, todo el mundo sabe que eso va a llevar un tiempo, que eso lleva una confrontación política, que es la que precisamente se ha tratado de evitar, no abordando esta cuestión que debiera haberse abordado hace ya mucho tiempo, esa confrontación que se trata de evitar entre varones territoriales, y que eso, aunque se solucione, no va a solucionar el problema de fondo, que es que nos faltan ingresos para sustentar los derechos básicos del estado de bienestar en la Comunidad Valenciana, y por tanto tenemos que gestionar mejor los recursos que tengamos, con independencia de que esa sea una cuestión que haya que solucionar. Y yo creo la primera en la que nos tenemos que poner, tendremos que también organizar nuestra propia casa, y organizar nuestra propia casa pasa por conseguir más ingresos dentro de la comunidad autónoma, no solo ingresos que nos vengan de fuera, sino dentro de la comunidad autónoma. ¿Cómo vamos a conseguir más ingresos dentro de la comunidad autónoma, no solo de los que nos vengan de fuera? Bueno, yo creo que los dos ejes de actuación fundamentales van a ser, en primer lugar, adelgazar la administración pública, no donde le duele a los ciudadanos, sino donde le duele a los políticos, evidentemente en las duplicidades y burocracia.
Y ahí tenemos también toda una batería de medidas que aplicar y en las que empezar a trabajar. Y la primera de ellas, para nosotros, va a ser empezar a trabajar para cambiar nuestro modelo institucional y eliminar las diputaciones provinciales, pero también, evidentemente, hacer una auditoría para detectar todos los organismos que haya en la comunidad que supongan un exceso, una duplicidad o una burocracia. Y son muchos. Ya se ha empezado el camino con muchas de las empresas públicas, pero podemos ir muchísimo más allá. Y también podemos ir muchísimo más allá en la mancomunidad de servicios entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Es esencial ahorrar ahí donde no afectemos a la calidad de vida de los ciudadanos. Y yo creo que la vía de mancomunar servicios de municipios de menos de 5.000 habitantes es la correcta. Si reducimos en sanidad o educación, afectamos a los ciudadanos. Si reducimos en mancomunar servicios en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, no afectamos a la calidad de vida de los ciudadanos y se puede ahorrar muchísimo dinero. Por tanto, esa es una vía de trabajo en la que nosotros, desde luego, vamos a insistir y vamos a asegurar medidas para empezar. Y la segunda vía para conseguir ingresos dentro de la comunidad es no conformarse con lo que es hoy por hoy nuestro modelo productivo. Un modelo productivo que ha vivido fundamentalmente en las últimas décadas de dos sectores: la defenestrada construcción, tal y como la hemos conocido, y la hostelería. Son dos sectores fundamentales para la Comunidad Valenciana que no hay que abandonar, que hay que potenciar, que hay que poner en valor. Pensamos que, desde luego, la hostelería y el turismo tiene que incidir. Nos hemos convertido en el destino más barato, más low cost, ¿verdad?, de todo el país, con el menor nivel de gasto por turista. Tenemos que insistir en ir a un turismo de calidad, pero ese es un sector evidentemente esencial para la Comunidad Valenciana, pero no podemos hacer de él la única fuente de ingresos de nuestra comunidad. Es esencial cambiar nuestro modelo productivo, no conformarnos con volver a lo de antes, porque si no, en esta comunidad solo se va a poder encontrar trabajo en los sectores vinculados a la hostelería, y es evidente que no es bueno para ningún modelo económico depender única y exclusivamente de un motor impulsor de la economía. Por tanto, consideramos esencial cambiar ese modelo productivo y apostar por nichos de empleo alternativos y complementarios a ese turismo o a esa hostelería, sector servicios y a la construcción. ¿Cómo queremos enfocar nuestro trabajo o hacia dónde queremos enfocar las principales líneas de trabajo? Bueno, en primer lugar, apoyo decidido a la industria y al comercio tradicional valenciano. En segundo lugar, una batería de medidas para transitar del sector de la construcción a la rehabilitación y a la eficiencia energética. Y esto es fácil de decir y difícil de hacer, pero en países de nuestro entorno se ha hecho y se puede hacer. En primer lugar, poniendo en marcha un sistema de desgravaciones fiscales que lo favorezcan y un sistema de desgravaciones fiscales efectivo, porque el que existe en la actualidad, desde luego, no tiene ningún tipo de efectividad. Tiene tantos condicionantes que, según el Colegio de Economistas de Alicante, no se puede acoger a él prácticamente nadie en esta comunidad. En tercer lugar, poniendo en valor lo que es un sector productivo esencial para la Comunidad Valenciana, como es el de la agricultura, tanto la convencional como la ecológica, y que ha sido abandonado en las últimas décadas en favor de un modelo especulativo, como es el que primó en nuestra comunidad con el boom del ladrillo. Y, en cuarto lugar, invirtiendo con estrategia, que es lo que yo creo que nos va a diferenciar, en I+D+I, en investigación y desarrollo. Tenemos la suerte de contar en esta comunidad con una red de institutos tecnológicos, pero nosotros consideramos que la inversión que se haga en esos institutos tecnológicos no tiene que hacerse sin condicionantes. Tiene que hacerse con una serie de condicionantes que garanticen que va a haber una transferencia del conocimiento a las pymes valencianas. Y para condicionar esas ayudas, nosotros lo que proponemos es que las ayudas y subvenciones se condicionen al número de contratos que se obtengan con las pymes y al número de patentes que se obtengan
para las pymes, de manera que tenga una repercusión directa la inversión de los recursos públicos en la economía real y no solo en la investigación básica, que en muchos casos es lo que venía ocurriendo. Y, desde luego, que trabajen de manera más coordinada de lo que han venido haciendo hasta ahora. Por último, y no menos importante, es evidente que para dinamizar la economía valenciana y, como decía, trabajar en el hecho de conseguir ingresos no solo a través de una mejor financiación, sino de promocionar la riqueza e impulsar la riqueza en nuestra comunidad, es esencial dar un apoyo decidido a las pymes y a los autónomos. Cotizar, que tengamos las cotizaciones más altas de toda Europa o una de las más altas de toda Europa para contratar a desempleados no tiene ni ton ni son. Hay que ayudar a las pymes rebajando las cotizaciones sociales a la hora de contratar a desempleados, bonificando el primer año al 100%, el segundo al 50% y tratar de, evidentemente, rebajar los costes sociales de la contratación. Y, en último lugar, el tema de los autónomos, que es absolutamente esencial para nuestro tejido productivo. Nosotros proponemos que dejen de sangrarlos con una cuota fija, que realmente lo único que hace en muchísimos casos es empujarlos a la economía sumergida, porque sencillamente no pagan la cuota cuando no tienen ingresos, y nosotros lo que proponemos es que paguen sus cuotas en función de sus ingresos. Muchísimas gracias.